Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Bueno, hoy una interesante entrevista con Brenda Fraga, titular de Migrantes en Michoacán, sobre el desplazamiento forzado en el estado. Bienvenida. Muchas gracias, Samuel, por la invitación. Agradecerles, por supuesto, al Sistema Michoacano que nos ayuden a contribuir a informar a los ciudadanos, que es parte de nuestra tarea y parte de nuestra responsabilidad. La pregunta inicial es, ¿tú consideras que tienes el perfil para donde estás y en base a qué? Bueno, creo que cada una de las secretarías tiene en sí una responsabilidad sumamente importante. Esta secretaría en particular surge no por una decisión de análisis sobre la estructura que requería un Estado, sino en realidad esta secretaría surge por la presión de los propios migrantes, de mujeres y de hombres que entienden las causas que los han llevado a migrar. Por lo tanto, creo que en particular en esta secretaría lo que hace falta es alguien que conozca de muchísimos de los temas en el Estado, que conozca de las problemáticas generalizadas que contempla la ciudadanía actual y sobre todo que tenga empatía con las respuestas hacia las mujeres y hacia los hombres. En este caso, la experiencia que yo he tenido en el Congreso, 2 legislaturas, esta tercera legislatura pues estoy participando con el gobernador, pero es lo que me ha permitido en estas 2 legislaturas prácticamente completas tener un contexto claro de lo que representan las necesidades en Michoacán, desde todos los aspectos y desde todos los sectores. Por eso creo que en mi formación básica como maestra de comunidad, como maestra de comunidades con conflictos serios, me permite además avanzar en esta perspectiva que se requiere desde los ojos de la migración. Por eso creo tener el perfil para poder atender esta responsabilidad, además del trabajo y la organización que se requiere con los diferentes sectores, no solo con los migrantes, sino los migrantes y el tema de seguridad, los migrantes y el tema de salud, los migrantes y el registro civil, los migrantes y cada uno de los aspectos que conlleva a materializar prácticamente la respuesta a las problemáticas y de abandono histórico que han tenido en nuestro estado. Es de que, bueno, yo desde que inició el gabinete, de las escasas mujeres que veo demasiado activas o hiperactivas, es el tuyo. O sea, es un caso que uno vislumbra. Y luego vienen las malas especulaciones, yo diría, o las especulaciones. No, pues es que quiere ser diputada, quiere ser senadora. No quiere ser senadora, o sea, pero vienen las especulaciones que tienen que ver un carácter político. Y luego eres de las más que mediáticamente se ven. Como tú, si hacemos digamos, una evaluación, te ves más que muchas y que muchos del gabinete. Muy activa, muy todo lo demás. ¿Esto es así o es una apreciación así muy tanteada? Bueno, creo que eso habla de que estamos haciendo un trabajo bien. Creo que prácticamente quienes estamos al frente de una responsabilidad como esta, yo la asumo con un compromiso de fondo. Y uno de los temas que yo he notado con mayor abandono en la Secretaría del Migrante justo es el que la gente no sabe para qué sirve la Secretaría del Migrante. Por eso cuando llegamos a partir del 1 de octubre, una de las metas era visibilizar a la Secretaría del Migrante como una tarea de equipo, como una tarea colectiva. Se lo hice saber varias veces al señor gobernador, el tema importante de que esta secretaría es especial, atiende a los 4 millones que viven en Michoacán y atiende a los 4 millones que viven del otro lado de la frontera. Por lo tanto, es especial esta secretaría.
Pues yo me he caracterizado por ser una maestra muy inquieta. Desde los principios de mi formación profesional siempre estuve participando en diferentes proyectos. Cuando me fui a trabajar a las comunidades hice muchas cosas que a lo mejor mediáticamente era imposible visibilizar como ahora, porque las redes sociales pues no tenían el mismo ritmo en el 2002 que ahora en el 2022. Y eso es lo que me ayudó a trazar una idea de mi participación. Yo sí creo que tenemos una responsabilidad en esta vida, en este mundo, y que los escalones que me ha tocado participar se deben de aprovechar. No toda la vida vas a tener cargos y espacios que te permitan demostrarle a la gente que hay otra forma de hacer política y que hay otra forma de instalar una dinámica de participación con los ciudadanos. Y por eso creo que siempre he sido muy inquieta. ¿Cuáles son los 5 puntos por qué acudir a la Secretaría del Migrante en el caso de Michoacán? ¿Cuáles son? Porque tú dices visibilizar a la Secretaría. ¿Qué es lo que yo soy migrante, a qué voy? O familiar de un migrante, ¿a qué voy? Bueno, en ese aspecto, dentro de esta meta de visibilizar, la otra parte es fortalecer, porque en realidad estaba sin uso la Secretaría del Migrante. ¿Por qué una familia de migrante? ¿Por qué un migrante tendría que ir? Primero, porque es un derecho humano. Tienes derecho a que puedas tener claridad de los derechos que tienes como migrante. Como persona que accede a un derecho humano, migrar es un derecho humano y anteriormente se veía como un delito o se equiparaba al tema de criminalizar el que tengas que dejar tu país para irte a otro lado. En este caso, queremos plantear la dinámica y la estrategia que tiene el gobernador, que es una plataforma de derechos humanos. Primero, para el reconocimiento de tus derechos humanos. Después, porque existen problemas que de verdad les lastiman la integridad a las personas. Por ejemplo, el que no puedan avanzar sobre un trámite de residencia o de ciudadanía porque les hace falta un acta de nacimiento corregida, porque es extemporánea, porque no le corrigieron el MA punto, el María, sin que hayan agregado esas letras de más a su acta de nacimiento, y eso les impide hacer un trámite que les cambiaría completamente la vida a las personas. Porque además hacemos un tema relacionado con servicios que cuestan carísimos en esta vida actual. Por ejemplo, una traducción. La traducción de un documento oficial llega a costar hasta 700 pesos por hoja. Y hay documentos que tienen 5 o 6 hojas. Prácticamente la gente está pagando entre 2,000 y 4,000 pesos si es honesto la persona que atiende este servicio. Y nosotros estamos realizando casi 700 traducciones al mes. Eso nos lleva más o menos a tener 8,000 traducciones al año. Y esas traducciones, si las multiplicamos por 2,000 pesos, 3,000 pesos, casi le estamos ahorrando a los ciudadanos entre 13 y 15 millones de pesos. Lo que en lugar de pagárselo a un traductor, perito traductor, lo atiende la Secretaría. Y esos documentos le cambian la circunstancia de vida a una familia. El ingreso a la escuela, el tener derecho a una pensión del Seguro Social americano, el tema de avanzar sobre su trámite de residencia, su trámite relacionado con el contexto de la ciudadanía. Justo esos son los trámites que nosotros queremos visibilizar. El tema relacionado con el poder proyectar el asunto de los derechos post-mortem. Los derechos post-mortem en nuestro país no se habla de ellos. Y hay muchos ciudadanos en Estados Unidos que mueren allá y hay muchas complicaciones. Eso también lo tendemos en la Secretaría. Y por supuesto el tema relacionado con la proyección educativa, la proyección de salud que se requiere para las familias de los migrantes acá y para los migrantes que están en Estados Unidos. Vamos a un corte y en el siguiente la pregunta es que nos esboces, nos digas muy brevemente un diagnóstico de lo que significa la migración en el caso de Michoacán. Vamos a un corte y regresamos. Y bueno, retomando la pregunta anterior que la dejamos en suspenso, es el diagnóstico. ¿Cuál sería un diagnóstico que tú tengas sobre la migración, en particular el caso de Michoacán, que es muy distinto a la mayoría de los estados y no tan distinto en estados como Zacatecas o 5 más, pero no muchos?
Bueno, en el estado de Michoacán, primeramente, tenemos un tema sumamente complejo porque tenemos cerca de 4 millones de michoacanos viviendo en Estados Unidos. Esta ley, y como lo comenté en el espacio anterior, surge a partir de la presión de los club migrantes o de los propios migrantes. Y aquí es donde empezamos a hacer una tarea para visibilizar cómo se encuentra la migración. 4 millones de michoacanos que no viven en Michoacán, por supuesto que tiene un impacto, es decir, la mitad de Michoacán se encuentra en Estados Unidos y nunca había generado una estrategia masiva para atención a las familias que les falta un integrante. No tenemos una respuesta para atender lo que se llama el derecho humano a la reunificación familiar. Es decir, la distancia que existe entre las familias tiene un impacto sociocultural en lo que representa la vida diaria, la vida orgánica de una sociedad. Esto nos lleva a hacer una reflexión mayor. En este contexto, pues tenemos migrantes que no han podido tener, por ejemplo, el Seguro Social mexicano, que prácticamente se fueron a iniciar una situación de trabajo laboral, que esto en el diagnóstico que nosotros realizamos al inicio del gobierno del maestro Alfredo, generó diferentes circunstancias. Una de ellas que nos encontramos es el tema de las remesas. El que cada familia se ha hecho responsable de mandar sus remesas. El año pasado cerramos con 5,100 millones de dólares. Eso representa en pesos mexicanos más o menos 102,000 millones de pesos. Quiere decir que llegan más remesas que lo que representa el presupuesto de Michoacán. El presupuesto de Michoacán son 81,000 millones de pesos y de remesas llegan 102,000 millones de pesos. Casi llega lo que corresponde a la nómina magisterial extra, a lo que representan las remesas. Esto también tiene un impacto. En primera instancia, solo tenemos este dato certero porque el Banco de México pues hace un reporte, pero los migrantes no solo traen dinero, no solo mandan dinero, mandan carros, mandan ropa, mandan electrodomésticos, mandan un sinfín de artículos que necesitan sus familias y que por supuesto eso no tiene una contabilidad como tal en el estado de Michoacán. Eso nos lleva a otro escenario, el tema de la salud. Cuando les preguntamos a las familias de los migrantes en qué se gastan sus $400 promedio por familia que les llegan al mes, se lo gastan en 3 cosas principalmente. Primero en alimentos, luego en servicios y luego en salud. Y aquí, estos 3 puntos nos ha dado pie a hacer el plan especial de atención a los migrantes. Le hemos llamado a uno de los programas remesas productivas, es decir, que le rinda más el dinero a la gente, porque migrar pues no es aquel sueño americano donde la gente se imagina que va a llegar a barrer dólares y entonces pues nada más se trata de ir a recogerlos y ya. La realidad es que los migrantes pasan por situaciones sumamente complejas, una de ellas pues el tema de la discriminación, el tema de la xenofobia, del racismo que existe. No todos los estados de Estados Unidos son empáticos con la migración, no a todos les agrada que los mexicanos sustituyan mano de obra o de cualquier otro país. Esto ha generado que este diagnóstico que tenemos esté pensado sobre la base de los derechos humanos, sobre proyectar esa posibilidad que tenemos como Estado de devolverles la parte de justicia social que le corresponde a los migrantes. Si ellos sostienen las comunidades, sostienen las familias, sostienen cada uno de los hogares donde un integrante es migrante, obviamente pues se le debe devolver y la forma de devolverlo es haciendo bien nuestro trabajo. En este contexto del diagnóstico hay una parte que nosotros pretendemos resaltar el resto de los años que tiene posibilidad el maestro Alfredo de representarnos, y es lo que tiene que ver con la feminización de la migración. Es decir, las mujeres están migrando más, pero uno de los conceptos por los cuales o motivos por los cuales está migrando es el tema relacionado con la violencia de género. Para las mujeres se está convirtiendo en una alternativa de sobrevivencia. Y justo esto es lo que nosotros queremos resaltar en este diagnóstico, atender de fondo algunos problemas como por ejemplo la migración tradicional. Familias que lo hacen por tradición, es decir, la mamá ya se fue, el papá ya se fue, los hermanos mayores ya se fueron, y esto es lo que hace que tengamos que poner atención en el aspecto educativo, generar alternativas de fondo para las niñas, para los niños, para los adolescentes, y que vean a la migración como una opción, pero no como la única alternativa. Justo esa tendrá que ser nuestra tarea. Hablas de la feminización de la migración, es decir, cuando se habla de migración, viene en el imaginario social que son hombres.
como que las mujeres como que no existieran, ¿no? Como que, o si existen es como de repente, ¿no? Pues siempre se ven películas y todo lo demás, pocas mujeres y muchos hombres. ¿En qué proporción migran las mujeres? ¿En qué proporción los hombres? Bueno, desde el análisis que hemos estado haciendo sobre la migración en Michoacán, estamos hablando que hace 20 años migraban 4 mujeres y migraban 6 hombres por cada 10 migrantes. En este momento estamos hablando, el tiempo de duración de las mujeres era menos en Estados Unidos. Por lo tanto, se quedaban más hombres en Estados Unidos. Ahora, el tema relacionado es casi equiparable. Se van casi la mitad de hombres y casi la mitad de las mujeres, pero la realidad es que las mujeres se están quedando más tiempo, justo porque acá existe la debilidad histórica de las oportunidades. Ese es un tema sumamente importante, complejo de entender, porque las migraciones no están aquí para exigir sus derechos. Las migraciones no vienen a tomarte una oficina, las migraciones no regresan justo porque la barrera de la frontera, la barrera de los contextos jurídicos no les permiten, pero hay un sinfín de violación de derechos humanos que tendríamos que estar atendiendo. Las mujeres están yendo más, pero además se quedan ya de manera permanente, lo que anteriormente no sucedía. Y justo ese es uno de los temas que nos interesa atender, porque con ello confluye el tema relacionado con las familias, con las niñas y con los niños que se quedan, con los adolescentes que se quedan sin estar al frente de una instrucción o de una formación familiar básica. Esto no quiere decir que tengamos que criminalizar a las mujeres o criminalizar a los hombres porque se van a buscar una mejor oportunidad. Esta es una tarea del Estado para poder contribuir con mejores herramientas y que entonces las familias no se tengan que ir, que las familias no tengan que buscar este camino de la relación de la migración de manera indocumentada, que es sumamente riesgosa en este momento de la historia. Y sigue habiendo, digamos, un caudal de migrantes en comparación anterior, o se está disminuyendo, está aumentando, se está estable la migración de los michoacanos, michoacanas hacia Estados Unidos principalmente. Es sumamente complejo tener datos certeros. Con el Instituto Nacional de Migración hemos estado trabajando muy de la mano, muy cerca, pero es muy difícil tenerlos porque justo uno de los temas que los migrantes o las personas que intentan generar las condiciones de migrante, pues lo que no quieren es que sepas que te vas porque van de manera indocumentada. El flujo de visas de trabajo, el flujo de visas laborales, el flujo de las visas de turistas sigue siendo el mismo que hace 20, 30 años, porque la mayoría de la gente, en su gran mayoría, se van de manera indocumentada. Justo esta es la tarea que tenemos con este gobierno del maestro Alfredo, que la migración realmente se convierta en esa migración que sea ordenada, que sea segura y que sea voluntaria. Vamos a un corte, Brenda, y regresamos contigo. Brenda, hay un tema que preocupa, o cuando menos de este lado, que es el tema de desplazamiento forzado en zonas de violencia o de inseguridad. Y este desplazamiento tiene que ver, se desplazan hacia Estados Unidos o tratan de desplazarse de gente violentada o que se siente insegura. Hablamos anteriormente de la franja Tierra Caliente, Apatzingán hacia Cualcomán, Sierra Costa. Esto, ¿qué tan agudo o tan estresante es este problema que hay? ¿O cómo lo visualiza el gobierno o tú en particular? Es un problema sumamente serio que nos lleva a más de 35 instituciones en el Estado a poner atención. En octubre empezamos a recibir observaciones respecto al tema del desplazamiento. El tema del desplazamiento es un fenómeno que tiene años instalado en nuestro país y años instalado en nuestro estado. El primer presidente de la República que hizo un reconocimiento del desplazamiento fue Andrés Manuel en el 2020. En el 2020 él visibiliza el tema del desplazamiento en varios estados y entre ellos Michoacán. El primer gobernador que reconoce que existe el desplazamiento forzado es el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, y en el mes de noviembre nos indicó que nos teníamos que mover a Tijuana, a conocer la realidad, a conocer las circunstancias. Nos fuimos en noviembre, la primera ocasión a Tijuana.
llegamos a los albergues y prácticamente no ingresé a ningún albergue. No me permitieron el ingreso a los albergues. Cuando decía que era una autoridad de Michoacán, que era secretaria del migrante, no se me permitió la entrada. Obviamente entendí el motivo por el cual no. Uno de los temas que nos contaban las personas que son responsables de los albergues, que es importante decir que los albergues no son del Estado, no funcionan con recurso público, funcionan con la organización popular, con la organización ciudadana y sobre todo con recurso de particulares. Cuando no me dejan entrar, pregunto, los motivos, qué tengo que hacer para poder entrar. Y uno de los temas principales era el tema de la seguridad. Había mucha gente que habían ido a asesinar a los propios albergues. Y esto conlleva a que las medidas de ingreso tuvieran que ser más recias, más racias a este contexto del flujo de las personas que visitaban los albergues. Esta situación nos llevó a generar una dinámica primero de atención con las autoridades. Después de esa visita, en noviembre, volvimos a regresar al mes, pero ya obviamente con una solicitud por escrito. Primero las autoridades locales, tanto a Tijuana. ¿Y por qué Tijuana elegimos? Porque Tijuana es la frontera más compleja que existe en el mundo. No es una frontera común con el resto de las fronteras. Tijuana es un tema sumamente complejo porque llegan de todas las nacionalidades, llegan de todos los estados, pero además Estados Unidos sigue siendo el imán de la migración en el mundo entero. Justo por eso es parte de este trabajo que quisimos hacer con las instituciones primero locales. Las instituciones locales, el gobierno municipal, el gobierno del estado, tuvimos reuniones con ellos, reuniones con los organismos internacionales. Prácticamente los organismos internacionales que atienden con mayor precisión es de la ONU, ACNUR y OIM, la Organización Internacional de las Migraciones. ACNUR, que es la especialista en tema de desplazamiento y en el tema de refugiados a nivel internacional. Y, por supuesto, el tema de la ONU Mujeres, que ha sido una parte importante, más otros organismos que han estado de lleno, como Médicos Sin Fronteras, Psicólogos Sin Frontera, que son instituciones que nos han ayudado a visibilizar, pero además a diagnosticar la situación de Michoacán. Regresamos con autoridades, platicamos con funcionarios, platicamos con estas agencias internacionales, pero ahí no bastaba, habría que ir directamente a hacer un diagnóstico real. Y es cuando en febrero, vamos, pero ya con un grupo de especialistas de Michoacán. Hicimos un grupo, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, del DIF, nosotros de la Secretaría del Migrante y de la Secretaría de Salud. De estas 5 instituciones formamos un grupo de 24 personas que se fueron a Tijuana a hacer un censo a los albergues. Visitamos 25 albergues, no en todos nos permitieron hacer entrevista, no en todos la gente accedió a que hiciéramos la entrevista y esto nos generó el tema de tener algunos vacíos de información, pero no el contexto generalizado del prediagnóstico que tenemos hasta el día de hoy. De estos 25 albergues que se visitaron, prácticamente el 30% de la población es michoacana. Y eso nos llevó a tener una comunicación directa con quienes son responsables. En su gran mayoría son profesionistas que les han dedicado la vida a la migración. Insisto, no tienen recurso público. Muchos de ellos son organizados por la iglesia, en su gran mayoría la iglesia católica. Estos albergues nos permiten la entrada, hacemos las entrevistas y entonces regresamos a Michoacán con toda la información y es donde el gobernador nos abre el espacio con este equipo de trabajo y el equipo de trabajo manifiesta, además de lo que puede percatarse con una encuesta muy sencilla, pero sobre todo con la protección de derechos humanos, sin revictimizar, sin que caigamos en este tema de violentar nuevamente a las personas, porque todo es voluntario, todo era cuidado. Por eso el tema de que fueran psicólogos, médicos, enfermeras, porque eso nos permitía, desde su contexto, entender cuáles eran las particularidades de la comunicación con estas personas. Familias enteras, pero que no están ahí desde hace un mes, ni 2, ni 3. Hay familias que tienen 4, 5 años ahí, que van, lo voy a decir de manera fea, pero van rodando de albergue en albergue, como si fueran cosas. Y esto, por supuesto, que es grave. Hablas de un 30%. ¿De cuántos michoacanos estamos hablando? Nosotros detectamos entre 3,500 y 4,000 michoacanos dentro de los albergues.
Quiere decir afuera. que hay más. Los que nosotros detectamos, que no todos quisieron encuestarse y por obvias razones. La encuesta se hizo a 624 personas en una semana. Yo hice un mal cálculo de la entrevista. Yo preparé al equipo junto con la maestra Elvia Higuera, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y calculé 25 minutos por encuesta. En realidad nos llevábamos 2 horas por encuesta. Las familias nunca habían recibido una atención sobre su caso. ¿Cuál es el punto principal? ¿Por qué huyen? ¿Por qué se van? Por la integridad de su vida. Amenazas de muerte. Vamos a un corte y regresamos contigo. Y bueno, te decía, me contestaste sobre cuál es la causa principal por la cual se van o llegan a los campamentos a Tijuana. Pero dijiste por motivos que tienen miedo a ser asesinados, en ese término, digamos, rústico. ¿Y ellos de dónde son, la mayoría? Bueno, ese es otro dato que nos alarma a nosotros, pero que le ocupó al señor gobernador. Y es el tema relacionado a que encontramos gente de 21 municipios. ¿Cuántos? Esto nos lleva a tener claro el abandono histórico que tiene nuestro Estado. El que las instituciones anteriores, los responsables de las instituciones anteriores, prácticamente invisibilizaran la situación, la omitieran, lo ignoraran, y que esto se volviera más grave sin que tuviéramos oportunidad de frenarlo, de contenerlo y de delimitar las responsabilidades de cada quien. Justo nosotros creíamos que íbamos a encontrar solamente gente de Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán, Buenavista, de toda la ruta hacia Tierra Caliente. Pero en realidad nos encontramos muchas familias de Uruapan, muchas familias de Morelia, nos encontramos familias de Ciudad Hidalgo, de Zitácuaro, de lugares donde anteriormente no tenías una familia desplazada. Esta situación nos lleva a que el planteamiento de la estrategia que se tiene que llevar a cabo para el tema no solamente de prevenir el desplazamiento, sino atender el desplazamiento, pero además la reparación del daño al desplazamiento debe ser mayúscula y debe ser con mayor precisión. Por eso es que el señor gobernador, después de estas entrevistas que se realizaron, hicimos mesas de trabajo y pedimos el apoyo a las instituciones que son expertas en el tema. A partir de hace un mes aproximadamente, nosotros nos tardamos en asimilar la información, en sistematizarla, ordenarla. Nos tardamos 1 mes y medio de trabajo con psicólogos, con médicos, enfermeras, incluso con personas expertas en el tema de seguridad del Estado. Y a partir de esta información es que le hicimos un planteamiento al gobernador, y el planteamiento consiste en 6 mesas de trabajo con especialistas, pero con las 38 instituciones que tienen que participar en la solución. ¿Cuál es la debilidad que tenemos institucionalmente sobre el tema del desplazamiento forzado? Que no existe una ley, no existe el delito como tal. Yo creo que están... A nivel federal está detenida en el Senado, y creo que este sería una llamada de auxilio al Senado para que agilicen el tema de ya poder aprobarla. El Congreso de la Unión lo aprobó de manera general. Nadie se opuso a esta ley. Cuando pasa al Senado, ahí se detiene. Ya tiene prácticamente 1 año y medio detenida la ley. Y uno de los temas de mayor conflicto, pues, es el tema de quién se va a hacer responsable del tratamiento con las víctimas del desplazamiento forzado. Y que obviamente esto nos lleva no solamente a la estrategia de atención, sino al tema del presupuesto. ¿Cuánto nos va a costar el haber visibilizado un problema que daña a personas, daña a familias, daña a comunidad, y que al final pues tiene que ser atendida de diferentes factores, no solamente la restitución de sus tierras, sino el tema psicológico, el tema emocional, el tema económico, el tema laboral? Hubo gente que perdió sus casas, perdió su trabajo, perdió a la familia, perdió prácticamente su estabilidad emocional.
Y estas 6 mesas tienen como resultado una ley que presentará el gobernador a finales de septiembre al Congreso local, porque en el estado no tenemos una ley que atienda este tema. Tengo entendido que es como pionera, o es única o no. Hay 3 estados que la tienen, pero en realidad ninguno de los estados la ha materializado, porque como no tenían apoyo del gobierno federal, como en sus estados no había una inercia que jalara a todas las instituciones, en nuestro caso, en las mesas de trabajo están participando todas las instituciones por indicación del gobernador. En estas mesas que llevamos trabajando, quien las encabeza la discusión de fondo de los temas es ACNUR, la Agencia Internacional de Atención al Desplazamiento Forzado. Eso nos permite tener a quienes han hecho las orientaciones a nivel internacional, los protocolos de atención a nivel internacional, pues estén en la mesa con nosotros. Ha sido una tarea muy importante de parte de ellos. Brenda, fuiste a Tijuana, estuviste con la gente entrevistándola. ¿Qué caso te pareció que te impresionó? ¿Te dolió? Cuéntanos de un caso para tener bien claro cómo es la situación de una migrante, un migrante que vive en Tijuana por desplazamiento forzado. Bueno, creo que en tu primer pregunta que hacías al inicio de esta entrevista, de por qué era tan hiperactiva, pues justo es eso, es el tema de que mientras nosotros estamos platicando cómodamente aquí en esta sala, hay gente que está sufriendo, hay gente que está pasando por situaciones muy complejas. Las entrevistas se realizaron de forma personal, individual, voluntaria, respetando los límites del tema emocional, pero hubo muchos casos que era muy visible su situación. Dentro de estos hay una persona que nos hizo la explicación de qué fue lo que sucedió. Una mujer, más o menos tiene 42 años, mi edad, yo tengo 43 años, con 3 hijos, donde se ve de la noche a la mañana prácticamente sola, pero donde nos cuenta su historia. El hecho de que un día pues le dicen ya no puedes llevar a tus hijos a la escuela porque quemaron la escuela. Y entonces empieza a generarse lo que en realidad el foco de esta discusión, que es el crimen organizado, pretende, que es el caos colectivo, que es el terror colectivo. Ya no puedes llevar a tus hijos a la escuela. Y entonces a la siguiente semana, 15 días después, ya no puedes ir a la iglesia porque entonces la iglesia ya la cerraron. Y entonces en 2 meses después ya no hay médico de la comunidad porque el médico avisó a la Secretaría de Salud y dijo aquí están pasando cosas muy extrañas, muy raras, nos quieren cerrar, nos cortaron el agua, nos cortaron la luz y me tengo que ir. Y el médico se va porque la mayoría de los médicos de las comunidades no son de la localidad. Nos empieza a contar entonces cómo se fue. Ella decía cómo me fueron quitando cosas y no hablaba de cosas materiales, o sea, no su carro, no su casa, sino de cosas. Ya no puedo llevar a mis hijos a la escuela, ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo ir a visitar a mis papás. El tema de que les cortaran, por ejemplo, la luz en algunas regiones, para nosotros, pues a veces cuando nos quedamos con media hora sin luz en Morelia es un caos total. Ahora tener días sin luz o días sin agua o días con estas circunstancias, el hecho de que no pudieras pasar por algún lugar, porque entonces te sometías a una revisión, es de las cosas que para ella describió más traumáticas. El hecho de no poderte mover a ver a tu familia, a ver a tus inmediatos, a ir a comprar comida. Cuando empezaron a ver que en la tienda de la esquina, pues entonces ya había menos leche, menos jabón, menos galletas y empieza a reducirse las cosas y es lo que hace que en determinado momento decidan salir a como dé lugar. ¿Ella y quién más? Ella y sus 3 hijos. Ella y sus 3 hijos y aquí es uno de los datos que a mí me parecieron muy duros, que lo he dicho en todas las mesas y que incluso pues genera una situación compleja, pero es que en los albergues no encontramos adultos mayores. En los albergues están mujeres, hombres, niños, adolescentes, pero no hay adultos mayores. Y eso no quiere decir que no haya adultos mayores en la comunidad. Eso quiere decir que el Estado los está abandonando y que la familia los está abandonando porque no queda otra alternativa. Vamos a un corte y regresamos con Brenda Fraga, titular de Migrante en Michoacán.
Y bueno, entramos a la parte final, Brenda, sobre este interesante tema. Y hay muchas cuestiones que uno quisiera abordar. Y tienes razón cuando dices que son jerarcas, sobre todo religiosos, los que llevan ese tipo de campamentos en Tijuana. Pero ahora háblame de uno en particular, un michoacano, que la Iglesia Católica lo tiene castigado, pero para oficiar misa, pero todos cobra, pues, por supuesto, de las limosnas, el famoso, controvertido, polémico Padre Goyo. Él dice que va y viene y tiene un proyecto que se me hace muy utópico y dice que, bueno, que la utopía parte de eso, de una gran idea alocada para poder concretizarse, de una famosa ciudad de Dios en Apatzingán. ¿Sí has oído hablar de eso? Sí, el padre Goyo nos buscó de manera inmediata cuando tomamos protesta. Prácticamente el padre se ha convertido en un referente tanto en Michoacán como en Tijuana. Comentarles que nosotros hemos buscado diferentes ya alternativas para poder encontrar respuesta a la solución. Por supuesto que no nos queremos quedar en el prediagnóstico, ni siquiera en el análisis solamente de una ley. La ley no va a venir a resolver la vida de los michoacanos que se encuentran desplazados. El día de hoy justo tuvimos una reunión con la Comisión de Atención a Víctimas y con la Fiscalía de Atención de Derechos Humanos, porque vamos a realizar la 5ª visita a Tijuana para empezar a atender ya los casos, a la par de que está la construcción de la ley. Esto nos ha llevado a tener comunicación incluso con el padre Goyo para poder visibilizar los casos más drásticos. Hay gente que se tiene que ir a Estados Unidos. Hay gente que hay que buscarle la forma, el apoyo jurídico para que su tema del asilo político pueda atenderse y pueda avanzar. Hay gente que se tiene que quedar en Tijuana, no puede regresar, pero hay que buscarle casa porque los temas relacionados con los tiempos que te permiten los albergues se les ha terminado. Tenemos allá en Tijuana un centro de integración de migrantes, es del gobierno federal, lo maneja la Guardia Nacional, digamos que es un piloto del modelo de albergue que se requiere, pero no ha sido suficiente. Y el padre sí tiene un proyecto importante, tiene gente colaborando en Tijuana, en su gran mayoría es gente voluntaria, ciudadanos. Hay muchos ciudadanos que son voluntarios que fueron migrantes y que ya no se quisieron venir a Michoacán, no por tema de desplazamiento, sino porque les quedó cerca frontera, les quedó cerca su condición con familiares que se quedaron allá. Y justo este flujo del que me preguntabas hace un momento, pues el dato de la repatriación que tenemos son más de 18,000 personas las que regresaron el año pasado. Nos los regresaron. Y lo digo feo también porque no son cosas, pero en el sistema que tenemos, pues representa una gran cantidad de personas que las regresan por alguna razón. ¿A Tijuana? Perdón. ¿O nos las regresan de Estados Unidos, nos las regresan para acá a Michoacán. Okay. El año pasado cerramos con 18,000 personas. ¿En un año? En un año. Demasiadas. Y esas son las que llegan aquí a Michoacán. Hay unas que no llegan aquí, llegan a fronteras, a Tijuana, Mexicali, a Ciudad Juárez. Pero el padre tiene muy buenas ideas. Creo que hace falta estructurar y podernos apoyar entre todos, porque el problema es sumamente excesivo para poder tener la capacidad. Yo cuando visibilizo este problema, le fui muy sincera al gobernador, donde le digo, nosotros en la Secretaría del Migrante no podríamos con este tema para atenderlo de forma única, necesitamos del apoyo de todos. Y si no fuera por la voluntad del gobernador, si no fuera por el trabajo que el gobernador nos ha encomendado, no avanzaríamos en el tema del desplazamiento. Acá la intención es llegar a la reparación del daño, a que busquemos entonces soluciones duraderas, soluciones permanentes y soluciones integrales. Y justo estas 3 características de la solución lleva tiempo, lleva mucho dinero y lleva mucha estrategia. Porque al fin hay gente que no la vas a hacer regresar, aunque le digas que las cosas han cambiado en Michoacán. ¿Cuánta gente es la que se tiene que ir a Estados Unidos y cuánta es la gente que se tiene que quedar por situaciones, como tú dices, de seguridad? Ese diagnóstico es la segunda parte que tenemos pensada realizar,
porque la gente tampoco no nos puede decir todo en una sola visita. Nosotros tenemos que seguir yendo con especialistas y entre ellos medir su nivel de riesgo en cada una de las circunstancias. La gente sabe perfectamente qué ha pasado, la gente sabe de fondo, incluso uno de los temas más complejos que tenemos es la desconfianza de las personas en las instituciones. Ahora la gente está empezando a hablar con nosotros, confía en nosotros, confía en Andrés Manuel, confía en Alfredo, confía en que el trabajo que se está haciendo interinstitucional va a traer de fondo una respuesta y una solución. Para redondear la parte inicial que te dije del padre Goyo, de su proyecto, que insisto, me parece utópico, Ciudad de Dios, te presentó el proyecto, te habló, dice que ya tiene los terrenos y que está poco a poco ahí, que está viendo lo del diseño y todo lo demás. ¿Te presentó el proyecto? Sí, sí nos ha acercado proyectos. Dentro de esa propia Ciudad de Dios habla de una universidad, habla de una clínica, habla de muchas cosas que, digamos, tendría que ser la aspiración de una sociedad que se conforme, que se conforma por varios elementos. Creo que el proyecto no está mal, lo que creo que no podemos suplir al Estado, no podemos suplir a las instituciones, no podemos suplir. Creo que lo que tendríamos que aspirar es al fortalecimiento de las instituciones, al fortalecimiento de la responsabilidad que tenemos, porque los ciudadanos no pueden suplir al Estado, porque entonces el Estado no tendría razón de ser. El Estado tiene que cumplir con la garantía de salud, de educación, de las necesidades estructurales que se requieran, y justo el tema de atender el desplazamiento forzado de fondo y no de forma es lo que nos va a permitir que la sociedad tenga plena confianza en esta nueva forma de hacer política. Te voy a hacer esta pregunta porque voy a insistir un poco en la llamada franja para mí de Tierra Caliente, de Apacingana hacia la Sierra Costa, Cualcomán, Coahuayana, Aquila, Chinicuila. Y bueno, la pregunta es, tengo la idea o la presunción de que ya hay un mayor cordón de seguridad en aquella región, pero hay una tensa calma. Y esta me dices si es tensa calma o lo que tú consideres, y si esto ha inhibido, que lo que ustedes esperaban, ese desplazamiento que antes era muy fluido. ¿Lo ha detenido o todavía sigue? Creo que siguen las mismas circunstancias, aunque ahora hay forma de diferenciar los desplazamientos. Es decir, hay gente que solo necesita el apoyo con una orientación jurídica y se resuelve. Como lo estamos haciendo visible, la gente ya sabe a dónde acudir. Como lo estamos haciendo visible, la gente ya sabe qué parte le toca a las instituciones. A nosotros nos llegan llamadas diario por el tema del desplazamiento, pero no quiere decir que lo estén haciendo ahora el desplazamiento, sino tenían meses sin saber a dónde acudir, meses sin saber a qué autoridad le corresponde. Justo este trabajo que estamos haciendo y que agradecemos pues a todos los medios de comunicación que nos ayuden a poder dimensionarlo más hasta donde el tema de seguridad y los datos personales de cada uno de las personas que se encuentran en esta condición nos permita, será entonces poder fortalecer y visibilizar el mecanismo de atención y sobre todo el protocolo de atención. Por último, ¿cómo puedes de 1 a 3 palabras definir el desplazamiento forzado en Michoacán? En 3 palabras. Bueno, sí. Bueno, creo que es un fenómeno complejo derivado del abandono histórico. Bien, Brenda, llegamos a la parte final. Te agradecemos y nosotros seguimos pendientes.